Buenas tardes, es un gusto poder saludarlos otra vez. Vamos a iniciar con el programa de esta tarde y los invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido fiel, eres grande, eres poderoso, eres digno de toda alabanza y eres un Dios que habla. Señor, te pedimos que en esta tarde sea tu Espíritu quien nos hable a nuestros corazones a través de nuestro pastor. Bendice este tiempo, Señor, y que estas alabanzas sean para glorificar tu nombre y para bendición de nuestras vidas también. Bendice a cada hermano, cada amigo que está siguiendo la transmisión y que todo lo que hagamos sea para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a cantar unas alabanzas y vamos a cantar que el coro Grande es el Señor. Este coro es el número 123, Grande es el Señor. Grande es el Señor y digno de alabar. En la ciudad de Dios, santo lugar, el gozo de toda la tierra es. Grande es el Señor, su victoria nos dará. En él tenemos fuerza contra el mal. Le vamos a adorar. Queremos exaltar tu nombre, oh Dios. Queremos darte gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que siempre viene, pues solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos. Grande es el Señor y digno de alabar. En la ciudad de Dios, santo lugar, el gozo de toda la tierra es. Grande es el Señor, su victoria nos dará. En él tenemos fuerza contra el mal. Le vamos a adorar. Queremos exaltar tu nombre, oh Dios. Queremos darte gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que siempre viene, pues solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos. Y cantamos una alabanza más, es el número 170, y esta alabanza se titula Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré.
fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Bien, doy tiempo a nuestro pastor Jorge Alberto, quien nos trae el mensaje. Muy bien, gracias a Dios por esta tarde que nos permite unirnos para seguir adorando a nuestro Dios juntos. Y en este momento vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a hacerlo en el libro de los jueces. Ahí en el libro de los jueces vamos a ver nosotros esta parte de la Biblia en este día. Estaremos reflexionando en algunos capítulos, lo que son los capítulos 6, 7 y 8 del libro de los jueces, aunque no los vamos a leer todos, pero sí vamos a recordar algunas cosas que este capítulo tiene. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar primeramente orando y ponernos en las manos de nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias en esta tarde porque nos permites unirnos una vez más como hijos tuyos, como Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor, y los hermanos y personas que nos acompañen para juntos meditar en tu palabra. Gracias por ello. Dirígenos, pues, Señor, también con tu Espíritu Santo para poder aprender y poder comprender lo que tu palabra nos enseña. Gracias por tus bendiciones en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este momento quiero comenzar con una introducción. Hace muchos años se hizo un cuadro que se llama Gloriosa Victoria. Ese cuadro es de Diego Rivera. Ese cuadro se hizo allá por el año 1954 aproximadamente. Ese cuadro fue vetado, no se permitió su exposición por mucho tiempo, por lo que demanda ese cuadro. Ese cuadro fue escrito a petición de algunos amigos de Diego Rivera, de Guatemala, porque ellos le pidieron a Diego que dibujara un cuadro que reflejara lo que estaba pasando en su país, en Guatemala, en ese tiempo. Diego Rivera les pidió algunas cosas, periódicos, recortes, información de lo que estaba pasando, y con esa información él dibujó ese cuadro. En ese cuadro se demanda la invasión de los Estados Unidos a Guatemala para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz y defender los intereses de una poderosa compañía bananera. En ese tiempo se llamaba la compañía United Fruit Company. Eso fue en 1954. En ese cuadro aparece el rostro del entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y bueno, algunas cosas más, el general del ejército de Estados Unidos y muchas cosas que estaban pasando. Ese cuadro revela muchas cosas. Por eso
censurado. Y entonces Diego Rivera lo que hizo fue donárselo a Rusia, se lo donó a Moscú, Rusia. Y por más de 40 años, ese cuadro estuvo desaparecido, tuvo un paradero desconocido. Fue hasta el año 2000 cuando fue encontrado en las bodegas del Museo Pushkin de Moscú. Y en ese tiempo, pues se encontró ese cuadro y se pudo volver a exponer. Pero por mucho tiempo estuvo escondido, ¿sí? Ese cuadro se le llamó así, Gloriosa Victoria. Gloriosa Victoria. Yo lo tomé como referencia nada más para el tema que quiero compartir esta tarde. El tema que quiero compartir esta tarde con ustedes le he titulado El maravilloso cuadro de la victoria. Así le titulé a este tema, el maravilloso cuadro de la victoria. ¿Sí? Entonces, al pensar en ese cuadro de victoria, yo puedo ver en el libro de los jueces ese maravilloso cuadro de victoria, en especial en estos capítulos del 6 al 8, con la historia de este juez llamado Gedeón. En este cuadro de victoria podemos ver por lo menos cuatro pasos importantes en este cuadro que nos revela un maravilloso cuadro de victoria. Primeramente, podemos ver en este cuadro un pueblo desorientado. En el capítulo 6 del libro de los jueces, les narro nada más un poquito la historia, encontramos un pueblo oprimido, un pueblo que durante 7 años estaba siendo oprimido por los madianitas. Podemos ver en ese cuadro a ese pueblo oprimido, a ese pueblo temeroso. Ese pueblo estaba asustado también. Lo que nos narra ese capítulo 6 es que el pueblo de Israel preparaba su siembra y estaban esperando sus cosechas. Pero cuando los madianitas se daban cuenta de que el pueblo de Israel había sembrado y que iban a cosechar, entonces ellos venían y traían animales para que acabaran con la cosecha del pueblo de Israel, y también lo que hacían era quemar sus cosechas, y en otras ocasiones lo que hacían era llevarse las cosechas. Así que el pueblo de Israel estaba asustado, estaban desesperados, ya no hallaban qué más poder hacer. Entonces, Dios levantó a un hombre, llamó a Gedeón, para que Gedeón fuera y él le ayudara a este pueblo. ¿Sí? Y ya en el capítulo 7 podemos ver nosotros cómo este hombre Gedeón se levanta y empieza a hacer esa tarea que Dios quería que hiciera. ¿Sí? Pero primeramente vemos esta parte de este cuadro, este pueblo desorientado, este pueblo oprimido. ¿Sí? Ahí está ese pueblo. Esa es la primera parte de este cuadro. Podemos compararlo nosotros con lo que está pasando en nuestro mundo en este tiempo. El mundo entero está así en este momento, desorientado. El mundo entero está preocupado. El mundo entero está esperando la salvación. ¿De dónde vendrá esa salvación que necesitamos? ¿De dónde va a venir esa salvación? El mundo está así en este momento. Pero hay algo importante que debemos entender. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos tener esperanza. Porque así como el pueblo de Israel, cuando Dios levantó a Gedeón para que ayudara a este pueblo desorientado, podemos ver también que entonces Gedeón se levantó y eso le dio esperanza al pueblo. Los cristianos debemos tener esperanza porque Dios ya nos dio un Salvador. Dios ya nos dio a Jesucristo, nuestro Señor. Él es nuestra esperanza. Él es el único que nos puede ayudar en esta situación y nos puede sacar adelante en esta pandemia que estamos viviendo. El pueblo de Israel
perdía toda esperanza porque apartaban sus ojos de Dios, apartaban sus pies, su vida de Dios. Pero después de que se apartaban de Dios y cuando empezaban a sufrir, se arrepentían y Dios volvía sus ojos a ellos. Y entonces levantaba un Salvador, un juez que los ayudaba. Esa era la situación constante de este pueblo. Así vemos esta primera parte de este cuadro, un pueblo orientado, desorientado, oprimido, asustado, temeroso, ¿sí? Pero este cuadro nos lleva a una segunda parte que encontramos en este cuadro, y es donde vamos a entrar a ir leyendo la palabra de Dios en el siguiente capítulo, el capítulo 7, porque en esta segunda parte del cuadro nosotros podemos ver al Dios Todopoderoso trabajando. Al Dios Todopoderoso trabajando en esta segunda parte del cuadro. Dios llamó a Gedeón, Gedeón dijo que sí, aceptó servirle a Dios como juez, como un libertador, y entonces Gedeón organizó un ejército. Y en este capítulo 7, cuando empezamos a leer el capítulo 7, Gedeón con su ejército se fue a prepararse para enfrentar a los madianitas que tenían oprimido al pueblo de Israel. Y cuando Gedeón estaba preparándose para ello, entonces Dios les mostró que estaba trabajando él. Allí en el capítulo 7 podemos ver lo que estaba haciendo Dios. Gedeón con su ejército todavía estaban un poco asustados, un poco preocupados por lo que vendría. ¿Qué va a pasar con nuestro pueblo? ¿Vamos a ganar la batalla o no la vamos a ganar? Y de repente, pues Dios les dice, ¿saben qué? El ejército de Israel es mucho para enfrentar al ejército madianita. Y entonces lo que hizo Dios, una estrategia por ahí, y solamente le dejó a Gedeón 300 hombres para enfrentar esta batalla. ¿Se imaginan que ahora Gedeón solamente tenía 300 hombres que Dios le había dejado para poder enfrentar a un ejército numeroso, un ejército de miles de personas? Y entonces, ¿qué iba a hacer Gedeón ahora con esto? ¿Cómo enfrentar esta batalla tan grande? Esta batalla contra aquellas personas. Y esto nos presenta el capítulo 7 del 1 al 8. Pero al estar en esa situación, Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Yo estoy trabajando en ello. Y entonces vamos a ver lo que dicen los versículos del 9 al 14, capítulo 7, del 9 al 14. Allí encontramos esta parte de este cuadro de victoria con el Dios Todopoderoso trabajando. Veamos lo que dicen los versículos del 9 al 14. Dice así: Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dios le estaba mostrando a Gedeón que él estaba haciendo algo, que él estaba trabajando en esta situación que el pueblo de Israel estaba enfrentando en este momento.
algo que recordamos del mensaje que veíamos por la mañana es que Jesús dijo que Dios su Padre lo amaba y por ello le mostraba lo que estaba haciendo. Aquí podemos ver también con Gedeón. Dios amaba a Gedeón, a quien había llamado para liberar al pueblo de Israel. Dios amaba a Israel también y por eso ahora les está mostrando lo que estaba haciendo. Dios les está diciendo: ustedes no tengan miedo de enfrentar esta batalla porque yo estoy trabajando. Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y así Dios le mostró a Gedeón lo que estaba haciendo. Por eso en esta parte de este cuadro nosotros vemos a Dios trabajando, al Dios Todopoderoso trabajando. Y no solamente Gedeón se dio cuenta de ello, también se dieron cuenta las demás personas que estaban ahí. Ellas también se dieron cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros aquí, ¿verdad?, cómo Dios le muestra a Gedeón que él estaba allí con ellos. Vemos que Gedeón hizo algo, porque no solamente fue porque sí, sino que hubo un proceso en esto. Gedeón aceptó la invitación de Dios, primeramente. Segundo, Gedeón le creyó a Dios. Tercero, Gedeón se consagró a Dios. Gedeón se santificó a Dios. Cuando Gedeón aceptó el llamamiento de Dios para hacer esta tarea de liberar al pueblo de Israel, Gedeón fue y santificó su vida y santificó al pueblo, derribó altares a Baal, hizo muchas cosas grandiosas quitando la idolatría del pueblo de Dios. Gedeón se santificó. También podemos ver que Gedeón, obedeció a Dios. Así que no es nada más decir: quiero ver a Dios que está trabajando. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? No nada más es eso. Tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que creer que Dios está trabajando. Tenemos que fortalecer nuestra relación con Él. Tenemos que participar nosotros en esta tarea que Dios está haciendo. Y podemos ver que Gedeón lo estaba haciendo de esta manera. Ahora, después de esto, podemos ver la tercera parte de este cuadro. En la tercera parte de este cuadro, ya vimos que Dios está trabajando, pero ahora en la tercera parte de este cuadro podemos ver al pueblo uniéndose al trabajo de Dios. En este cuadro de victoria podemos ver al pueblo uniéndose al trabajo de Dios. En los versículos del 15 al 19 vemos nosotros cómo el pueblo se une ahora al trabajo de Dios. Veamos lo que dicen esos versículos del 15 al 19. Los leo. Dice así: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Hasta ahí, ¿sí? Podemos ver aquí, en este caso, ahora nosotros al pueblo uniéndose al trabajo de Dios. Podemos ver al pueblo unido con la convicción de que Dios estaba trabajando allí con ellos, ¿sí? Dios está trabajando cada día, Dios está trabajando siempre, pero cuando lo vemos trabajar, cuando nos damos cuenta que es Dios el que está allí cada hora, cada minuto, cada segundo,
trabajando ahí, no nos queda más que unirnos a esa tarea. Tenemos que unirnos a esa tarea con toda pasión. Tenemos que unirnos a Dios. Podemos hacerlo de la siguiente manera, como Gedeón y como el pueblo. Podemos hacerlo, unirnos a Dios de una manera personal. ¿Sí? Cada uno de nosotros, sin esperar a que los demás se unan o no se unan. Tenemos que hacerlo personalmente. Gedeón se levantó y Gedeón dijo, vamos adelante. ¿Sí? De una manera personal, levantarnos y unirnos a la tarea que Dios está haciendo. Pero también podemos invitar a otros a unirse. Gedeón se levantó y fue al pueblo de Israel, le dijo al pueblo, levántense porque Dios está con nosotros, levántense, vamos a unirnos para este trabajo, para tener esta victoria. Necesitamos invitar a otros también a unirse. Sí es bueno que personalmente lo hagamos, que nos levantemos, pero también hay que invitar a otros, decirle a otros, Dios está trabajando, vamos a unirnos a ese trabajo que Dios está haciendo. Si nos damos cuenta que Dios está haciendo algo, sí, vamos, aunque tengamos que ir por delante, vayamos por delante si ya nos dimos cuenta que Dios está haciendo algo como Gedeón lo hizo. Cuando sabemos que Dios está trabajando, no nos queda más que levantarnos y decirle a Dios, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y también preguntarle, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios le dijo a Gedeón cómo quería que hiciera las cosas. Así que levantémonos, pero vayamos con Dios y digámosle, ¿cómo quieres que lo haga? Y hagámoslo con toda obediencia. Unámonos a Dios como Él quiere que lo hagamos, a su manera, no a nuestra manera. Así podemos ver esta tercera parte de este cuadro, el pueblo uniéndose a Dios en el trabajo que Dios ya estaba haciendo. Pero también podemos ver la cuarta parte de este cuadro de victoria. En la cuarta parte de este cuadro de victoria, nosotros podemos ver un resultado grandioso, ¿sí? Hay un resultado grandioso en este cuadro. Es un cuadro bien dibujado, un pueblo que está desorientado. Vemos a Dios trabajando, el Dios Todopoderoso haciendo una tarea grande, fuerte ahí. Vemos a Gedeón y al pueblo uniéndose a este trabajo, esta tarea, pero también vemos al final un resultado grandioso, ¿sí? La victoria en la batalla es segura, ¿sí? Y la victoria es segura porque Dios es el que inicia la batalla y Dios es el que la termina, ¿sí? A Dios le agrada defendernos y hacer algo por su pueblo, hacer algo por nosotros. Veamos lo que dicen los versículos del 20 al 25. Capítulo 7, 20 al 25. Dice así: Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabad. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descender al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Bet-jara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-jara y del Jordán. Y tomaron a los 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán.
Así que vemos aquí nosotros este resultado grandioso en este cuadro, ¿sí? Una victoria segura, porque Dios estaba ahí dando esta victoria. Esta victoria es segura porque es Dios el que pelea por su pueblo, ¿sí? A Dios le agrada cuidar a sus hijos, a Dios le agrada entrarle por sus hijos. Y podemos ver nosotros que no es mucho lo que nos pide, no es mucho lo que nos pide a nosotros, solo nos pide seguir sus indicaciones y esperar su momento. Gedeón llevaba solamente un ejército pequeño de 300 hombres contra miles de soldados madianitas y otros que se unieron con ellos. Y entonces Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Solamente le vas a dar a tu ejército trompetas, cántaros vacíos y teas ardiendo adentro de los cántaros. Esas fueron las armas que el pueblo, que el ejército de Gedeón llevaba, ¿sí? Mas sin embargo, con esas armas, ellos pudieron vencer y vencieron porque siguieron las indicaciones de Dios.